Saludos a todos, hermanos y hermanas. Este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, 9 de septiembre. Yo soy Padre Diego. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. San Pedro Claver, un jesuita, sacerdote jesuita, que sirvió como misionero en mi país, en la bellísima ciudad de Cartagena. Allí desarrolló su ministerio, de hecho fue ordenado sacerdote en la ciudad de Cartagena, allá murió y allá están sus restos. El esclavo de los esclavos, ministró a los esclavos africanos que llegaban en los barcos al puerto de Cartagena, donde pues la esclavitud era una cosa terrible, y allá desarrolló su ministerio. Hoy celebramos entonces la fiesta de la memoria de San Pedro Claver. Es fiesta en Colombia, por supuesto, pero en el resto de las diócesis es una memoria. Muy bien, y leemos o escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, los versículos 20 al 26. Dirigiendo la mirada a los discípulos, Jesús les decía: Felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, que ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Muy bien, tenemos entonces aquí una sección importante en el Evangelio de Lucas que conocemos como el sermón en la montaña. El sermón en el llano. Es un paralelo con el sermón de la montaña del Evangelio de Mateo, pero este es un poco más cortito. Los temas son muy parecidos, pero este es más resumido, más condensado, si ustedes quieren. La escena empieza, ese día de este sermón, empieza de una manera muy bonita. Jesús sube a la montaña y pasa allí toda la noche en oración. Después baja, llama a sus discípulos, escoge a los 12 y los envía a la misión. Y después le habla a toda la multitud que se congrega alrededor de él, y a sus discípulos también, y les da esta instrucción, que es una instrucción que tiene un tono sapiencial, pero también profético. Jesús quiere sentar las bases de la experiencia del reino de Dios a través de este discurso. Lo interesante de él es que Jesús enseña o instruye a sus discípulos basándose en unas contradicciones, como por ejemplo: felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran, felices ustedes cuando los odien. ¿Cómo? Sí, felices ustedes por todas esas cosas. Es decir, en estas contradicciones Jesús quiere, como les decía, sentar las bases del reino de Dios. El reino de Dios que está movido, que está conducido no por los valores o por las cosas que nosotros consideraríamos que son importantes, apreciables, dignas de todo esfuerzo, etcétera, etcétera, como por ejemplo la riqueza, el prestigio, la sobrevalorada felicidad, que si no somos felices entonces no estamos viviendo bien, y todas esas cosas. Aquí pareciera que para que nosotros podamos vivir la experiencia del reino de los cielos tenemos que desprendernos de todo aquello que consideramos importante o valioso, por lo menos de todos aquellos valores sobre los cuales el mundo ha fundado sus cimientos. Los valores de riqueza, de prestigio, de bienestar, de placer, de felicidad, etcétera, etcétera. Pareciera ser que para entrar en esta experiencia del reino de los cielos necesitamos tener un tipo de escala de valores distinta a la de este mundo. La escala de valores del reino o del evangelio
del cual Jesús entonces va a seguir instruyendo a sus discípulos. De alguna manera, este discurso quiere como que sacudir las cosas importantes en nuestra vida, sacudirlas, retarlas, desafiarlas, para que nosotros consideremos realmente qué es lo importante en la vida. Muchas veces cuando uno atraviesa ciertas dificultades o momentos de crisis en la vida, uno se da cuenta qué es lo realmente importante y cómo nos hemos desgastado yendo a otras cosas que no son importantes, que no son valiosas. Pues es la intención precisamente de este discurso. Yo podría hacer todo un análisis filológico, hermenéutico, antropológico, teológico, soteriológico, de cada una de las beatitudes, de cada una de las de estos enunciados de Jesús. Felices los pobres porque el reino de Dios les pertenece, felices los que ahora pasan hambre, pero no quiero quitarle como la carga de choque que quiere tener el evangelio para nosotros. Eso es lo que quiere, sacudirnos. Precisamente entonces, desde ese choque que produce el evangelio, es que se despierta en nosotros la curiosidad de por qué Jesús dice eso. ¿Por qué Jesús dice que felices los pobres, felices los que lloran, felices los que son odiados? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces tenemos que caminar en el camino de Jesús, en el seguimiento de Jesús, para descubrir por qué Jesús dice eso. Para que nuestra escala de valores se trastorne, se dé vuelta, se reverse, y podamos descubrir entonces qué es lo realmente valioso, importante en nuestra vida. Vamos a leer nuevamente este evangelio y a tratar entonces, o a dejar que Él nos sacuda un poquito. Muy bien, ¿cuál de estos enunciados usted considera más difícil? ¿Cuál de estos enunciados lo reta más a usted? ¿Cuál de ellos usted considera más difícil de aceptar y por qué? ¿Por qué le causa dificultad? Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé un corazón dócil para que podamos abrazar estos valores, para que podamos comprenderlos, no tanto desde la cabeza, sino también desde el corazón. Y desde allí entonces actuemos y cambiemos nuestra escala de valores y conformemos nuestra vida de acuerdo a los valores del Evangelio que nos propone Jesús en el inicio de este discurso del llano. Un cafecito para el día de hoy y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.